Si un niño presenta retraso en el crecimiento o pérdida de peso, problemas respiratorios frecuentes o cuando lo besas tiene un sabor a sal, hay que estar alerta porque pueden ser síntomas de una enfermedad llamada fibrosis quística, la cual es hereditaria y quien la padece tiene un gen defectuoso que afecta la entrada y salida del cloruro de sodio en sus células. El impacto que produce en los padres una noticia como esta puede provocar mucha angustia y miedo al futuro. Sin embargo, las interrogantes sobre el diagnóstico y el tratamiento pueden ser resueltas con el apoyo de especialistas y las asociaciones civiles que se han ocupado de este padecimiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, fibrosis quística. Buenos días, ¿cómo están? Soy José Bandera Quijano y me da mucho gusto estar aquí con ustedes como todos los lunes en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a platicar, como ya vieron, de la fibrosis quística. Es una enfermedad relativamente poco común, pero aquí, como siempre les comento yo, en medicina, aunque sea una enfermedad poco común, cuando tú la tienes o alguien que tú conoces la tienes, pues qué importa toda la cantidad de gente que no la tenga. Entonces es muy importante que conozcamos de ella y sobre todo que el conocimiento es poder. Me acompaña Óscar Virués. Óscar, qué gusto estar contigo. Igualmente me da mucho gusto saludarte, Pepe, e iniciar esta semana y desde luego saludar a todas las personas que nos acompañan y que también se conectan a través de las redes sociales. La dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El teléfono para marcarnos y comunicarnos sus dudas y desde luego sus comentarios, 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto también a todas las personas que hoy se encuentran aquí con nosotros en el estudio de Canal 11 y por supuesto a nuestras y nuestros especialistas, y deseando que el programa pues sea muy provechoso precisamente para todas las personas que tienen dudas acerca de esta enfermedad y quienes no la conocen, como tú decías, que es tal vez no tan común, pero todavía supongo hay muchas personas que la desconocen. Entonces, pues la invitación para que nos acompañen y descubran de qué se trata. Sabes que además es muy interesante que es un diagnóstico diferencial, es decir, se puede confundir con muchas otras enfermedades, entonces el diagnóstico se puede hacer tardíamente y es una enfermedad que, como vimos ahorita al principio del programa, tiene que ver con la secreción de sal en el sudor y tiene que ver con moco, el aparato respiratorio y el aparato digestivo, pero tenemos aquí panelistas que nos lo van a explicar. Pero vamos a ver esta cápsula que nos explique de manera general qué es la fibrosis quística. La fibrosis quística es el resultado de una alteración genética en el transporte de agua y sales en las células que recubren los distintos órganos y tejidos, principalmente el aparato respiratorio y digestivo, provocando un moco anormalmente pegajoso que bloquea los conductos respiratorios y proporciona un medio ambiente ideal para el desarrollo de infecciones, reduciendo la capacidad de respiración hasta en un 70%. Este padecimiento es congénito, no se contagia. Para que esta enfermedad se presente, es necesario que ambos padres sean portadores del gen de fibrosis quística. Entonces, cada embarazo tendrá un 25% de probabilidad de tener un hijo con este padecimiento, 50% de que solo sea portador del gen y otro 25% de tener un hijo sano. Cabe señalar que 1 de cada 80 mexicanos es portador de este gen. En México solo se diagnostica el 15% de los niños que nacen con fibrosis quística y de este porcentaje la mayoría se realiza tardíamente, más o menos cuando el niño tiene 2 años y medio, lo que provoca consecuencias graves que resultan en la disminución progresiva de la función respiratoria y desnutrición.
En el manejo de la fibrosis quística, nuestro país va 30 años atrás en comparación de los países desarrollados, donde el promedio de diagnóstico es de 6 meses y la atención en tiempo y forma se inicia antes de que aparezcan los síntomas, dando como resultado un promedio de vida de 40 años. En México, el promedio de vida es de 18 años. Por ello, la importancia de informar sobre este padecimiento. Bien, pues estamos listos para adentrarnos en el padecimiento y les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. En primer lugar, Guadalupe Campoy, bienvenida, qué gusto. Gracias por invitarme. Ella es directora de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística AC. El doctor José Luis Lezana Fernández, doctor, bienvenido. Gracias, Pepe, buenos días. El doctor es director médico de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y coordinador de la Clínica de Fibrosis Quística del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. La licenciada en nutrición Isela Núñez Barrera, bienvenida. Hola, buenos días. Ella es encargada del servicio de nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Y finalmente, bienvenido, doctor Ricardo Lemus Rangel. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Él es neumólogo de adultos y coordinador de la Clínica de Fibrosis Quística de Pacientes Adultos del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, bienvenidos, están ustedes aquí en su casa. Gracias. Y vamos un poco a disecar esta enfermedad para que la gente que nos está viendo comprenda de qué se trata. ¿Nos podrían explicar un poquito más qué es la fibrosis quística? Yo creo que el video que pasaron es muy ilustrativo, ¿no? Y define perfectamente que, bueno, sí, es una enfermedad genética y que ambos padres son obligadamente portadores de ella, un portador siempre sano, ¿sí? Y que en un 25% de probabilidades para cada embarazo van a tener un hijo con esta afectación. Cuesta un poquito de trabajo entender, bueno, por qué un gene tiene que afectar el movimiento de agua y de sales en el cuerpo. Todos los genes sirven para algo. En este caso, el gene de fibrosis quística produce una proteína. Esa proteína es una proteína anormal. Todos los demás la tenemos, sin padecer fibrosis quística. Esta proteína se le ha llamado el CFTR. Y esta proteína está en la membrana de las células y es la que provoca el intercambio de cloro, agua y sodio. Y formar un balance. ¿Un balance para qué? Para tener secreciones limpias en los pulmones, secreciones cristalinas, que lubriquen la vía respiratoria, que atrapen bacterias, ¿sí? Eso lo hace el CFTR normal. Ok, En el tenemos caso, todos una proteína todos que tenemos es la esa que se encarga de proteína. que éntrale, Claro. pásale como cadenero en una discoteca. Tú sí Sí. puedes entrar y tú no, más Sí. o menos para que regulemos adecuadamente. Y las secreciones, que aquí es un punto bien importante, ¿son normales, doctor, que todo el mundo tengamos secreciones? Es normal que todo Ok. el mundo tengamos secreciones, pero son hialinas, son blanquecinas o transparentes, ¿sí? Los chicos con fibrosis quística, como no hay este intercambio, las secreciones se secan. ¿Y qué hace una secreción seca? Tapa bronquio. Y tapa bronquios muy pequeñitos en un principio, y de ahí, bueno, tapa bronquios de mediano calibre y va afectando la vía respiratoria. Y un bronquio tapado es un bronquio que se infecta. Entonces es muy fácil que un niño tenga esas secreciones espesas, atrapen bacterias que no las pueden arrojar y generen una infección que en un inicio es intermitente y después se hace crónica. Algo similar pasa en la vía digestiva, en el páncreas específicamente. El páncreas es un órgano que está situado en la parte de atrás del estómago y que cada vez que comemos algo, el páncreas manda enzimas al intestino delgado para poder digerir esos nutrientes. Si no tuviéramos esas enzimas, no digerimos nutrientes. Y el conductito que parte del páncreas y que llega al intestino delgado, en los chicos con fibrosis quística está obstruido. Entonces no hay paso de enzimas. El chico come y come y come y no es capaz de digerir y aprovechar ni grasa ni proteína. Entonces, eso nos da los síntomas principales que vemos en fibrosis quística, ¿no? La tos, las infecciones, las evacuaciones con grasa, el bajo peso a pesar de un buen apetito, ¿no? También indiscutiblemente afecta aparato reproductor y aparato, las glándulas sudoríparas. Es decir,
vamos a ponerlo en palabras muy simples. Nosotros todos producimos moco o secreciones en Claro. diferentes partes del cuerpo, principalmente en el tubo digestivo, el páncreas que secreta el jugo pancreático para que digiramos y los pulmones que continuamente secretan moco. Moco, como dijo, transparente, el Claro. líquido que nos está lubricando continuamente. Pensemos en que abrimos la llave del agua y sale el agua transparente en el lavabo. Aquí si la abriéramos y nos saliera un agua como moco, densa. Sí, una que no gelatina. funcionara, una gelatina. Eso es lo que sucede en la fibrosis quística. ¿Qué sucede entonces con las glándulas del sudor? Porque se habló en la cápsula de que había cambios en la sudoración. Sí, la glándula de sudor se encarga, pues, o sea, tiene una función muy importante y es recuperar electrolitos del sudor, ¿sí? Sobre todo en climas cálidos, y conservar la temperatura corporal. Entonces, la glándula de sudor tiene un reservorio y un conducto que sale al exterior. En el reservorio, el sudor es hipertónico, es decir, contiene grandes cantidades de sal, o sea, de sodio y de cloro. Cuando ese sudor hipertónico, con grandes cantidades de sal, viaja por el conducto para salir, el CFTR se encarga de absorber el cloro. Si ese CFTR no funciona, el cloro sale tal cual y va acompañado de sodio. Una pregunta, ¿el hecho de que perdamos cloro tiene un impacto en el organismo? Sí, por supuesto, o sea, nos lleva en climas cálidos a deshidrataciones. De hecho, así fue como se descubrió la enfermedad en Nueva York, en el año 38, ¿sí? Justamente niños que tenían un diagnóstico supuesto de enfermedad celíaca y que en agosto regresan al hospital en un choque por una desnutrición. O sea, llegaron con un golpe de calor y muchos de ellos fallecieron. A la hora de hacer la autopsia encontraron lesiones en pulmón, lesiones en páncreas y dijeron, caray, esto no es una enfermedad celíaca, es otra cosa. Entonces, como ven, estamos hablando de una enfermedad que afecta mucho más de un órgano, Claro. afecta órganos donde hay secreciones. Se habla principalmente de aparato respiratorio y aparato digestivo. Ya hablo de las glándulas sudoríparas, doctor, y mencionó el aparato genitourinario. Es que el principio básico es el mismo, o sea, espermatozoides se producen en testículo, tienen que viajar por un conducto, ese conducto tiene que estar bien lubricado con una secreción hialina, o sea, una secreción que lubrique, transparente, y resulta que en el varón esos conductos están obstruidos por moco espeso. Todos los lugares donde haya un conducto se llegan a tapar, por ejemplo, hablando de o en otorrino también, o glándulas salivales, etcétera. Sí, de hecho, los niños con fibrosis quística les crecen las glándulas salivales porque el drenaje está parcialmente obstruido, hay sinusitis, porque, bueno, funciona igual, es parte del aparato respiratorio. Obviamente, si esa sinusitis no se controla adecuadamente, afecta también drenaje de oídos. Todos los sitios donde se produce moco, que es prácticamente todo el cuerpo, sí, afecta a fibrosis. Me interesa que haya aclarado esto del moco, porque ahora hay una teoría, una leyenda urbana en donde dicen, es que la gente que produce moco está en un problema horrible. Yo siempre les digo, el moco es normal, hay que producir moco, pero un moco sano que lubrique adecuadamente. Y hay una de las preguntas que surgen ahora, que me mandan, es que si es en adultos, evidentemente ya vimos que es genético. Entonces esto se va a presentar desde el nacimiento prácticamente. ¿A quiénes afecta con mayor frecuencia? Ya hablamos un poco de los genes, ¿nos podrían hablar de esto? Sí. Bueno, en realidad la afectación es igual, hablando por sexo, afecta igual tanto a hombres como a mujeres, aunque se ha visto que la enfermedad es un tanto más agresiva en las mujeres. Entonces, cuando hablamos de sobrevida, vemos que sobreviven un poco más los hombres comparado con las mujeres. Pero al momento del nacimiento la afectación es igual, es 1 a 1. Y efectivamente es una enfermedad con la cual se nace, no se adquiere en el transcurso de la vida, se nace con ella. Aquí el punto es el momento en el que se hace el diagnóstico, que lamentablemente, y como se mencionaba en la cápsula, muchas veces se está haciendo de forma tardía, sobre todo en México, comparado contra otros países. Y si tenemos en cuenta que es una enfermedad congénita con la cual se nace, perdón, debería de ser una enfermedad que debería de estar diagnosticando al momento del nacimiento. Entonces, este retraso en el diagnóstico es lo que a veces empieza a hacer la diferencia en cuanto al comportamiento de la y al enfermedad. pronóstico para el paciente. Hay una pregunta que me surge, ya vimos que es genético. ¿Cómo sabemos nosotros, como padres, cualquier persona, ya vimos que si tienes que tener tú el gen,
con quien te casas o con quien vayas a tener un hijo, digamos, sin casarse o no importa, tiene que también tener ese gen para que se exprese. Y de esa unión de genes es un 25% de que vaya a tener fibrosis quística el hijo. Como padres, toda la gente que nos está viendo ahorita estarán pensando, ¿podré yo saber si tengo o no este gen? Sí, o sea, sí se puede saber, pues. No, tendríamos que hacer el estudio completo del genoma. Aquí hay algo que no hemos mencionado y que a lo mejor resulta un poquito difícil de entender. El gene de fibrosis quística que produce esta proteína CFTR es un gen largo que tiene diferentes mutaciones que se han ido descubriendo, ¿sí? Actualmente aproximadamente tiene 2000 mutaciones. Si yo quiero hacerme un estudio genético, necesito decirle al laboratorio, hazme el estudio completo porque el fibrosis quística tiene 2000 mutaciones. Y en esa medida me va a costar. En México sí hay laboratorios que hacen el perfil completo. Yo ya indagué y cuesta 60,000 pesos que tendría que invertir papá y mamá. O sea, estamos hablando de 120,000 pesos nada Pero- más para averiguar. Claro, pero aquí hay que poner las cosas en una balanza realmente y definir, ¿hay mutaciones genéticas? Sí. ¿Hay otras enfermedades genéticas? Sí. Tendría que investigar todas. Ese es un punto muy importante. Vamos a tener que hacer un corte, Oscar. ¿Cómo van las llamadas? Ya empezaron a caernos llamadas. Recuerden que estamos aquí para contestar todas. Así es, ya tenemos algunos comentarios y llamadas. Nos dice Melissa Ávila. Tengo una pregunta. Mi hijo acaba de nacer, ayer cumplió un mes, pero efectivamente cuando lo beso tiene sabor a sal. Quisiera saber qué estudio le tengo que hacer para ver si lo tiene o si en el tamiz neonatal extendido se puede ver esto. Es de hecho un comentario muy interesante. Nos dice también por otro lado Ana Jacqueline, yo tengo fibrosis quística y lamentablemente hoy no pude asistir con ustedes, estaba invitada. Bueno, esperemos que lo veas, Jacqueline, y vamos a una pausa. Existen diversas enfermedades y desórdenes hereditarios, mejor conocidos como errores innatos del metabolismo, que no se manifiestan al nacimiento, sino hasta días, semanas o meses después. El tamiz neonatal ampliado es hasta el momento el estudio de laboratorio más completo para recién nacidos, en el cual se pueden detectar más de 60 enfermedades a partir de unas cuantas gotas de sangre que se obtienen de una pequeña punción del talón del bebé. Es un estudio preventivo que debe practicarse a todos los recién nacidos. Su objetivo es detectar oportunamente las enfermedades graves, irreversibles y en ocasiones mortales, que no se pueden identificar de otra manera. En el caso de la fibrosis quística, si esta prueba resulta positiva, se debe realizar de nueva cuenta a las 2 semanas para confirmar el diagnóstico. El mejor momento para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es antes de la aparición de síntomas y complicaciones, y esto se puede lograr a partir del tercer día después del nacimiento. Perdón, estábamos hablando de fibrosis quística y justo antes de irnos a corte hubo una pregunta que hablaba de que a quién vale la pena hacerle el tamiz neonatal, pero ya dijeron, primero vamos al lado de los padres. Cuesta carísimo investigarnos todo mundo como población general a ver si estamos en riesgo. Y no solo eso, investigar hasta los abuelos, pues, y como dijo, hay muchas enfermedades. Entonces, quién sabe si verdaderamente valga la pena. A lo mejor si uno de los hijos tiene, podría valer la pena estudiarse. Pero ahora acabamos de ver el tamiz neonatal. ¿Qué se hace a los niños cuando nacen y a quién conviene hacerle completamente todo? Y si a todos los niños se les hace. No se les hace a todos, debería de hacérsele a todos. El tamiz neonatal es una muy buena alternativa de diagnóstico para enfermedades genéticas, para errores del metabolismo, en países en vías de desarrollo. Es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque vamos a tener la sospecha o la confirmación de un diagnóstico de X enfermedad. En este caso, en fibrosis quística es sospecha, no es confirmatorio, ¿sí? Y podríamos podríamos hacer la confirmación tempranamente e iniciar tratamiento presintomático. ¿Qué quiere decir esto? Tratamiento antes de que se presenten síntomas de la enfermedad, porque muchos de ellos no tienen
para atrás. O sea, cuando yo ya tengo síntomas pulmonares, ya no hay vuelta para atrás. O sea, ese pulmón ya queda dañado. Como casi en todas las enfermedades, siempre Claro. mencionamos aquí que mientras más temprano se diagnostiquen va a ser mucho más fácil Así tratar es. a los pacientes. Aquí Ah, me gustaría decirte que hemos estado haciendo un trabajo bastante fuerte con la Secretaría de Salud para lograr que se haga el tamiz neonatal en México, el ampliado. No se ha logrado en su totalidad, no se está haciendo el tamiz neonatal ampliado a nivel sector salud. Sin embargo, sí logramos que se incluya fibrosis quística en el tamiz neonatal semiampliado, digamos. Empieza a hacerse. Ahorita está haciéndose ya en algunos estados, ya este año se hará en toda la República Mexicana. Este estudio, como decía José Luis, es como un primer filtro para saber qué niños tienen fibrosis. Riesgo de presentarla. Sí, si el niño sale positivo Sospecho. en tamiz neonatal, tiene que hacerse la prueba confirmatoria de cloruros en sudor, que es el estándar de oro para fibrosis Ahora quística. vamos a ver de qué se trata esto, pero una cosa importante es, ¿no se está haciendo a nivel nacional en todo el sector salud y en instituciones privadas o el padre puede solicitarlo, los padres? Sí, en instituciones privadas ya muchas lo hacen como de cajón. Algunas sí te dan a escoger si hacen el tamiz ampliado o si lo hacen como más corto. Pero ya en general en los hospitales privados se hace. Y ahí sí, pues necesitas definitivamente de un médico que te coachee hasta qué tan amplio o no, porque como padre de familia pues no tienes idea. Pues, Ahí existen tantas cosas. A mí me gustaría, ya que hay mucha gente que está viendo el programa, decirle a los papás que lo hagan. O sea, el tamiz neonatal ampliado es una forma de saber si tu bebé viene con alguna enfermedad, no nada más fibrosis quística. Que pierdan el miedo de tener esta información, porque si el niño tiene una enfermedad, ya la tiene. Lo mejor que te puede pasar es saberlo. Y comenzar a tratar a tu niño. Entonces, esto es muy, muy importante. Ya nos dijeron, si no se diagnostica a tiempo, es mucho más difícil de tratar y el daño puede ser irreversible. Entonces, como siempre les insistimos los lunes, diagnosticar antes de tiempo. Oscar, te veo con ganas de comentarme algo. Sí, tengo otro comentario. Este es de Fesebli Moli. Nos dice, lindo día para todos. Mi pregunta es, mi abuela paterna murió de fibrosis quística. El hermano de mi papá le diagnosticaron la enfermedad. Mi pregunta es, ¿a mí y a mis hijos nos puede dar? Ya nos dijeron, evidentemente, pues sí es hereditaria, entonces sí tiene un riesgo o un porcentaje. Pero cuando lo presenta un abuelo y un tío, ¿es más fácil tal vez que lo presente ella o sus hijos? ¿O es igual? Es decir, su pareja tendría que tener el gen. Es que se tendría que hacer la diferencia. Aquí me doctor llama Lenz. la atención que habla de su abuelo y de su tío. Me llama mucho la atención la edad de presentación de la enfermedad. Yo creo que primero habría que aclarar que efectivamente estemos hablando de fibrosis quística. ¿Por qué? Porque un comentario importante es de que esta enfermedad es muy dada a confundirse con otras patologías. En el caso concreto, por ejemplo, mastopatía fibroquística. Por el nombre de quístico, a veces se confunde con esto y son enfermedades que no tienen nada que ver. Hay otra enfermedad que se confunde frecuentemente por el nombre, que es la fibrosis pulmonar, como tal, que es una enfermedad que generalmente es adquirida o muchas veces aparece de la nada y afecta a personas generalmente de más de 50 años. Entonces, por la edad, sí sería bueno ver realmente si estamos hablando de fibrosis quística o estamos hablando de otro tipo de fibrosis pulmonar. Ahora eso me llevaría a preguntar, ¿cuál es la expectativa de vida de una persona con fibrosis quística? Sí. Es decir, ¿se puede llegar a la edad adulta mayor? Sí se puede, aunque es muy difícil. Y por poner el panorama epidemiológico en México, ya se mencionaban algunos datos en la cápsula. Hoy en día la sobrevida de fibrosis quística en México es apenas de 18 años. Si nos comparamos contra países de primer mundo en donde tienen acceso a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento completo, la sobrevida está más allá de los 40 años. ¿Sí? Y aún así estamos hablando de edades jóvenes para que haya sido la abuela. Entonces, Exactamente, como tú dices, es lo doctor, que... habrá que ver que de veras hubiera sido eso. Pero y volvemos para responder esa pregunta, es que tendrían que ver que la pareja también presente el gen y de esos un 25% de los hijos podrían, aunque no presentar la enfermedad, no ser portadores, sino presentar la enfermedad. Me preguntaban también acá al oído,
de repente nos hablan aquí al oído en el programa, que por qué la sangre del talón. La sangre puede ser de cualquier lado, para los neonatos lo más fácil es el talón, pero la sangre es sangre por donde esté circulando, a menos que estés midiendo gases, que ese ya es otro cuento. Ya preguntaron aquí, ¿qué sucede si no se diagnostica desde el nacimiento? Bueno, el síntoma cardinal y el síntoma que se presenta más tardíamente inicialmente en un niño con fibrosis quística es el problema digestivo, incluso antes que el problema pulmonar. El problema pulmonar es por acumulación de secreciones y acumulación de infección. El problema digestivo ya lo traen in útero, ya viene obstruido el conducto por el cual viajan las enzimas. Entonces, pues son niños que tienen un apetito excelente, pero que tienen un retraso pondoestatural, retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo, evacuaciones muy fétidas, muy esponjosas, incluso en algunos casos se puede ver aceite en ellas, y así lo refiere la mamá, ¿sí? Y por eso acude al pediatra. Mi niño tiene el abdomen muy voluminoso, tiene muchos gases y sus evacuaciones llevan grasa, llevan aceite. Y eso es un dato cardinal que se presenta incluso antes del 6º mes de vida. Y es por eso que no hemos dejado hablar a la licenciada, pero vamos a entrar a hablar en tratamiento de la importancia de la nutrición. Pero hay padres que reciben el diagnóstico relativamente tarde, como lo hemos estado hablando y más aquí en este país. Tenemos el testimonio de Yasmín, vamos a verlo y yo me voy a pasar al público porque tenemos más padres aquí que nos quieren compartir cómo ha sido su vida, cómo han recibido el diagnóstico. Vamos a ver este testimonio. Mi nombre es Yasmín. Tengo 2 hijos, fue de un embarazo gemelar y uno de ellos le detectaron fibrosis quística. Bueno, desde que nació empezó a tener problemas respiratorios. Muchas veces lo confundieron con asma, bronquitis o bronquiolitis. Su papá es asmático y lo relacionaban como que era hereditario. También le hicieron el tamiz y el tamiz igual nunca salió esta enfermedad. Hasta que igual me mandaron aquí a la asociación y aquí fue donde lo detectaron. Diario tengo que nebulizar a mi hijo cada 12 horas. Tiene que tomar sus enzimas también antes de cada comida. Sí son bastantes pastillas. Tiene que usar cubreboca cada que se sube al transporte público. Él tiene que estar viniendo cada 8 días para sus fisioterapias. Le ponen bastantes ejercicios respiratorios, al igual que físicos. La asociación nos ha apoyado económicamente, bueno, no con dinero, pero sí con donaciones de medicamentos. Nos ayudó a adquirir el compresor para las nebulizaciones de Mauro. Nos ayuda con orientación. Cualquier duda que tengamos siempre nos están apoyando ahí. Mientras yo siga los cuidados y indicaciones que me dan tanto el médico como la fundación, él va a seguir adelante. La esperanza que tengo es ver a mi hijo crecer, ser alguien, que sea lo que él quiera, pero verlo feliz y que tenga la mejor salud que pueda, que se le siga apoyando, por ejemplo, en este caso a la fundación, porque es la que nos apoya a nosotros para sacarlos adelante en muchas cosas, en sus terapias, en medicamentos, y que ojalá y llegar a ver una cura en algún momento. Le agradecemos mucho a Yasmín que nos haya compartido su experiencia, su testimonio y desde luego, pues sí, como muchas mamás y papás, ojalá llegue a haber en verdad un tratamiento que pueda ayudar más a la enfermedad. Nos comparte también Alexa Dark, dice, yo tengo un sobrinito que tiene fibrosis quística, tiene 5 años de edad, cuando era un bebé padeció alrededor de 5 neumonías. Fue realmente difícil para la familia, sobre todo para sus papás y para su hermanita. El diagnóstico llegó después de un largo peregrinar. Creo que aún hay poca información, incluso poco interés, dice, por parte de algunos médicos, que creo que sería de mucha ayuda tratar de darles información a las mujeres embarazadas sobre este tipo de enfermedades para lograr un diagnóstico temprano y poder prevenirlo de alguna forma. O sea, bueno, ya decíamos aquí el tamiz neonatal extendido, desde luego,
puede ayudar mucho, pero sí falta información en la población. Entonces, por eso quería complementar con lo Pues que nos acaba de viene decir. totalmente al caso lo que tú estás diciendo y justamente ese es el chiste de programas como el nuestro, de concientizar a la gente, de que sepan, sospechen porque como es una enfermedad relativamente rara, probablemente no se sospecha y dices, mi hijo me salió muy enfermizo, pero tengo aquí conmigo dos padres que ellos nos pueden dar mejores testimonios. Daisy, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. ¿Qué nos vas a platicar, Daisy? Pues mi hijo tiene 6 años, él se llama Franco y afortunadamente nosotros sí pedimos el tamiz neonatal ampliado. Ahí salió como sospecha y después nos repitieron otra vez y volvió a salir positivo. A los 2 meses se enfermó, caímos en urgencias con neumonía y a los 3 meses fuimos a la asociación para que le realizaran su prueba de sudor. Así es. Y lo diagnosticaron. ¿Y cómo es su vida? Pues la vida de Franco es normal, como cualquier otro niño. Hace mucho ejercicio, eso nos han dicho que le ayuda mucho. Y bueno, pues vitaminas, pastillas, cápsulas para que suba de peso. Rehabilitación. También rehabilitación pulmonar, desde fisioterapia, desde bebé y con el ejercicio. ¿Qué le puedes decir a mamás que están viendo este programa, que normalmente cuando recibes un diagnóstico así, pues te asustas, ¿no? Piensas en tus hijos, te aterras de lo que puede estar pasando. Tu comentario es muy importante a mamás que nos estén viendo que a lo mejor acaban de recibir el diagnóstico, perdón. Es muy difícil que te digan que tu hijo no va a vivir más de 18 años. Entonces, pues echarle muchas ganas. Primero pedir el tamiz neonatal ampliado para que de ahí partan y no pierdan tiempo. Aparte hay una cosa clave, eso de los 18 años vemos que es el promedio en México, pero cuando se diagnostica tempranamente, como nos acaban de comentar los panelistas, esta expectancia de vida se puede ampliar muchísimo, porque lo sentimos a lo mejor como una sentencia de muerte, que me gustaría cambiar este concepto ahorita, porque realmente ni tú ni yo sabemos si vamos a vivir de aquí a mañana. Así es. Sí. Entonces, el momento es ahora y vivir lo mejor posible. Calidad de vida. Definitivamente. Yo, cuando nos hicieron el diagnóstico, les dije a mi familia, hay que dar calidad de vida. Y no pensar que a los 18 años es como un cronómetro, como en un cuento, ¿no? Que a los 18 años se acaba el hechizo. No, probablemente va a estar muy bien muchos años más. Así es. Ok, muchas gracias, Gracias. Daisy. Y Gerardo también, hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, buenos días. También tenemos una situación similar, platícanos. Sí, a mi hija la diagnosticaron a los 8 años y medio. 8 años y medio. 8 años y medio, ella tiene pues ahorita año y medio de tratamiento y ha mejorado mucho. Ella inicialmente nos decían que padecía síndrome de Batter, que no pues era confundido. Después nos decían que tenía asma, sinusitis, hasta que nos enviaron a la asociación y le hicieron su prueba de sudor y nos confirmaron el diagnóstico. Es decir, los primeros 8 años de tu hija, ¿cómo se llama tu hija? Lucía Geraldine. Los primeros 8 años de Lucía Geraldine, ¿tuvo infecciones respiratorias a cada rato y ustedes pensaban, es alguien que se enferma comúnmente? Sí, padecía infecciones, pero a ella más le afectaba, como que le venía mucha tos y nos decían que era pues que era asma o que presentaba una alergia o problemas en la nariz. ¿Y estaba creciendo bien y comiendo bien? Sí, ella también ya le realizaron su prueba para páncreas. Ella es suficiente pancreática. Suficiente pancreática quiere decir que el páncreas sí le está funcionando Le adecuadamente. Insuficiente pancreático es cuando no. Y está con nosotros aquí. Hola, Lucía. ¿No quieres decir hola a la cámara? Hola, ¿Cómo te sientes? bien. Salúdalos. Hola. ¿Qué le quieres decir a otros niños como tú? Rápido, que se nos va el tiempo. No sé. Diles que nos vamos a corte. Bueno, nos vamos a un corte. Ahorita regresamos con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos en Diálogos en Confianza y ahorita regresamos. ¿Por qué es que le mandan el estudio? Tiene una hermana con fibrosis quística. Actualmente el estudio de cloros en sudor se realiza en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y en otros 10 centros que tenemos en la República Mexicana. El estudio de cloros en sudor es actualmente complementario al estudio de tamiz que se realiza al recién nacido. Es una confirmación para diagnosticar fibrosis quística. Es importante que este estudio sea dentro de los primeros años de vida de los niños, ya que esto puede darle una mejor calidad de vida si se diagnostica a tiempo.
Eso, bracito. Este estudio consiste básicamente en hacerle una estimulación al niño en su parte del braquial, ayudada de unos electrodos. Estos electrodos se les colocan unos discos de pilocarpina que van a ayudar a la secreción del sudor. La estimulación dura alrededor de 8 minutos. Posterior a eso se le coloca un recolector donde se va a guardar su sudor para poderlo pasar al clorímetro. El recolector debe de permanecer en el braquial del niño alrededor de 30 minutos y posterior a eso ya se pasa la muestra en el clorímetro para que nos dé un resultado. El estudio tarda alrededor de 45 minutos entre la estimulación y la espera de la recolección del sudor. Posterior a eso, si la muestra se junta, el resultado suele ser inmediato. El estudio, como en todo, existe un rango de error. La confiabilidad de este estudio es de un 95%. Existen diferentes casos en que se han dado falsos positivos y falsos negativos. Cuando llegan a ser positivos, nosotros siempre pedimos que se repita el estudio para confirmar ese diagnóstico y estar más seguros. Cuando son negativos y persisten los síntomas, el médico decide qué otros estudios complementarios le puede solicitar. Estamos viendo en la cápsula que es un estudio relativamente fácil de hacerse, ¿no? Entonces, todo mundo tenemos ciertos niveles de sales en el sudor y lo que va a haber aquí es una prueba confirmatoria de que tiene la enfermedad porque va a salir muy alto el cloro y el sodio, ambos dos. El cloro, sobre todo, va a salir muy alto en sudor. Entonces, a la hora que vemos la cápsula, ¿se podría alguien asustar? ¿Duele? No, realmente es un estudio sencillo, pero está estandarizado, es muy importante. O sea, no se trata simplemente de obtener de cualquier manera una muestra de sudor. Se trata de obtenerla mediante cierta tecnología, ¿sí? Estandarizada. Ok. Y se mide cloro únicamente. Perfecto. Puede medirse sodio, pero el método estandarizado es para cloro. Y es el estándar de oro, es el método ideal para diagnosticar fibrosis quística. Cuando tienes este estudio positivo, tienes fibrosis quística. Hay que repetirlo nada más por duplicado y si las 2 ocasiones sale positivo, es fibrosis quística. Vimos en el testimonio, sobre todo de Gerardo, que su hija se tardó mucho en diagnosticar por diferenciación con otros problemas respiratorios. En cuanto al diagnóstico diferencial, es decir, ¿con qué se puede confundir esta enfermedad? ¿Nos podrían ampliar un poco esto? Sí, es muy frecuente y es prácticamente la historia casi de todos los pacientes cuando uno ya los reinterroga en retrospectiva. Todo el peregrinar, ¿no?, que llevaron de múltiples visitas con múltiples médicos que les dijeron que era asma, que eran alergias, que eran algo normal, que por la edad del niño es común que tengan las infecciones respiratorias frecuentes. Entonces son así como que los 3 síntomas más, las 3 enfermedades con las que frecuentemente los médicos etiquetan a estos pacientes sin ampliar, sin buscar otras causas, sino que se quedan con eso. Lo que nos llama la atención es de que un paciente con asma generalmente responde a un tratamiento. Actualmente hay muy buenos tratamientos para asma, de tal forma que los pacientes pueden estar bastante bien controlados. Es ahí donde los médicos también se tienen que alertar. Si dan el diagnóstico de asma a un paciente y implementan un tratamiento y el paciente no mejora y persiste con los cuadros de tos productiva o las infecciones respiratorias frecuentes, en ese momento el médico tiene que abrir su abanico de posibilidades diagnósticas y empezar a descartar otras enfermedades que no son tan comunes. Como esta. Tos productiva quiere decir tos en la que estés expectorando moco denso. Flema, expectoración frecuentemente. Aparte de lo que dijo el señor Gerardo, aquí resulta algo muy interesante. Su niña es suficiente pancreático. A eso iba, sí. ¿Sí? Esto es, el 15% de los chicos con fibrosis quística van a ser suficientes pancreáticos. Es decir, sí les funciona bien el páncreas. Sí funciona, no se obstruye. Y esto va en relación directa con el pronóstico. El pronóstico del paciente no lo da el problema respiratorio, como muchos pensarían, ¿sí? Lo da el aparato digestivo, aunque la causa principal de muerte es aparato respiratorio. Sí hay que hacer notar esa diferencia. Y otro punto importante es que a ella le dijeron que tenía síndrome de Bartter, y esto en pediatría lo vemos muy frecuentemente. ¿Qué es? El síndrome de Bartter es una alteración renal en la cual se eliminan grandes cantidades de cloro, precisamente. Y el paciente se deshidrata. Yo no sé si en este caso se deshidrató la niña. En varias ocasiones hacen diagnóstico de síndrome de Bartter y es una fibrosis quística.
Y esto curiosamente representa el 3% de los diagnósticos pediátricos, ¿sí? Que es una cantidad alta, Sí. 3%. Entonces es muy importante que se tenga conciencia, Oscar. Tengo más comentarios. Nos dice Mini Uribe, en el Seguro Social se hace el tamiz ampliado y en caso de que no, ¿cuál es el costo y a dónde puedo acudir? Nos dice también Pepe Ordaz, ¿hay más personas europeas portadoras del gen anómalo para la fibrosis o sea, puede ser más de una región o predisponer la raza? El LICGBG. No, bueno, nos dice, mi nombre es Aurora López, mi hija tiene fibrosis quística. ¿Qué tipo de alimentación requiere para una buena nutrición? Y esta llamada de Lidia Zamora que nos dice, tengo una hija con fibrosis quística, está presentando 2 tumores en los pulmones. Acudimos al Hospital General, pero la fecha para la que la operan es tardía, desafortunadamente. ¿De qué forma me pueden ayudar? ¿A dónde puede asistir? Porque sí, evidentemente está esta problemática. Si la cirugía está programada para tal fecha, pero la vida tal vez está pues, corriendo peligro, ¿qué puede hacer? Sí, pero fibrosis quística no es nada quirúrgico, no tiene nada que ver con cirugía, no hay tumores en los pulmones. O sea, aquí el problema es obstrucción de la vía aérea por moco y es un moco infectado. Y esta infección con la obstrucción genera un círculo vicioso que termina con un daño progresivo a la función respiratoria. Aquí estamos, quiero pensar yo, hablando de 2 patologías distintas, ¿sí? Como el caso de la mastopatía fibroquística, que es otra cosa, son quistes en los senos, en personas del sexo femenino. Fibrosis quística no hay tumores en los pulmones. Eso es importante que lo sepa porque entonces hay que averiguar por qué son los pulmones, Claro. por qué son los tumores y tratarlos. Pero ahora sí, vamos a dar paso que hable un poco de nutrición, porque no hemos platicado. Sabemos que el páncreas es un órgano del tubo digestivo que se dedica, tiene 2 funciones, una endocrina de la cual no hablaremos y otra exocrina que es asegurarse que podamos digerir sobre todo grasas y proteínas. ¿Qué pasa aquí? El aspecto nutricional es muy importante desde el momento del diagnóstico. Si el diagnóstico es temprano, la condición nutricional del paciente va a mejorar. Lo que nosotros siempre nos planteamos es que tenga el paciente el mejor peso adecuado para su edad. En algunos momentos, cuando ya este peso se ha afectado, tiene cierta impacto sobre la estatura del paciente y también para nosotros la estatura del paciente es importante porque entre mayor estatura, mayor caja torácica, mayor trabajo pulmonar en su momento y por lo tanto el peso y la talla para nosotros son muy importantes. Y lo que comentabas hace un ratito el público, lo importante es saber si tiene suficiencia pancreática o no. ¿Cómo saber esto? Esto depende de los datos clínicos que los médicos vean. Nosotros como nutriólogas nos orientamos en ocasiones también con el tipo de mutación. Hay mutaciones que tienen mayor injerencia sobre o mayor repercusiones sobre la situación de digestión de las grasas. Si este páncreas está obstruido, la salida de las enzimas que fraccionan o parten carne, grasa, no se absorbe al 100% y los pacientes la evacúan. Entonces, lo que podemos observar en las evacuaciones de los pacientes es que se observan gotas de grasa, que las evacuaciones flotan en la taza, que se llega a ver un poquito de halo alrededor de la taza de grasa y esto nos está indicando que la absorción está limitada y que por lo tanto el manejo enzimático tiene que ser supervisado por los médicos para que la dosis de enzimas que el paciente no puede sacar del páncreas se le den, que es el tratamiento que se da a los pacientes. Estas enzimas pancreáticas externas que el paciente toma fraccionan el alimento, lo dividen para que se absorba de manera adecuada. Es decir, las enzimas, para la gente que no sepa, enzimas son unas sustancias que secreta el páncreas, que por ejemplo me como un bocado de carne, lo licúa como licuadora el estómago y lo pasa al intestino. Cuando pasa por la primera parte del intestino, el páncreas se exprime, avienta un chorro de estas enzimas en donde van a llegar estos soldaditos que van a cortar esto y van a permitir que las proteínas se absorban hacia la sangre y lo mismo va a secretar
es lo más complicado, la absorción de grasas, pero va a secretar una sustancia que va a hacer que se englobe la grasa y se pueda transportar, la podamos absorber, porque es importante que digiramos tanto carbohidratos como proteínas como grasas. Ahora, el tratamiento nos acaban de mencionar las enzimas, las vamos a dar sustitutivamente, va a haber pastillas que van a hacer la función del páncreas. Y nos estaba diciendo que no son iguales para todo el mundo, dependiendo si existe o no insuficiencia pancreática y qué grado de insuficiencia pancreática. Y una pregunta que yo tengo es, ¿no hay un tratamiento que destape el conducto pancreático? No, desafortunadamente no lo hay. Y otra pregunta, me voy a meter más médicamente hablando, ¿da pancreatitis crónica? Sí, pero curiosamente la pancreatitis crónica se da en casos suficientes pancreáticos. Ok, aquí ya les compliqué un poco la existencia, les voy a explicar nada más qué es. Cuando el páncreas no puede secretar sus secreciones, valga la pena el pleonasmo, sus productos, se tapa el conducto y se puede ir dañando el páncreas, haciéndose una pancreatitis crónica, es decir, va a ser un páncreas que eventualmente va a ser insuficiente, pero aquí, irónicamente, como dice el doctor, sucede más comúnmente en un páncreas que sí es suficiente, pero no nos vamos a meter en Honduras, vamos a regresar a hablar un poco de las enzimas. Las enzimas, ¿cómo escoger la dosis adecuada? La dosis adecuada va en relación a cuántos tiempos de comida tiene el paciente. Por lo general en edades pediátricas, también en los adultos, el número de tomas pueden ser de 4 a 5. En ocasiones también depende de la edad, si es un lactante, si es un niño de 6 meses de edad, pues hay mayor número de tomas de leche o con papillas o con picados finos, y entonces el número de alimentos que tenga el paciente representa que se den ahí el tratamiento enzimático. Puede calcularse, o lo que nosotros hacemos es calcularlo por tiempo de comida, podemos calcularlo, que lo correcto es en relación a la grasa. Yo tengo ciertas moléculas de grasa, necesito estos soldaditos que usted comentaba, doctor, para que hagan el trabajo sobre esta grasa, sobre estas proteínas, sobre estos hidratos de carbono, los fraccionen y conforme van pasando en tubo digestivo se vayan absorbiendo. Entonces lo correcto es siempre tener cantidades adecuadas de grasa con cantidades adecuadas de soldaditos. En ocasiones nosotros tenemos que cuidar la cantidad de enzimas que se dan para evitar algunas otras complicaciones por el tratamiento mal llevado. Y también, sí. En cuanto a la alimentación, estamos hablando de diferentes etapas de la vida, desde el neonato hasta niños más grandes, hasta adultos. ¿Tienen restricciones alimentarias o tienen que seguir alguna dieta específica? No hay restricciones, al contrario, estos pacientes pueden requerir lo de un niño sano, vamos a pensar 1.500 kilocalorías, pueden requerir hasta un 70% más de esas kilocalorías. Entonces, son dietas muy amplias. Estamos hablando que si son una dieta programada de 1.500 puntos de energía para ese paciente, puede tener, más bien puede requerir hasta 2.200 kilocalorías. Y eso hace que no coma 3 ocasiones al día, sino que tenga que comer 4 o 5 ocasiones. Y algo también muy importante es que es gran cantidad de volumen de alimentos, gran cantidad en porcentaje de grasas, y que esto hace que se limite la ingesta, que repercuta en la condición nutricional del paciente. E incluso también la manera en la que este paciente toma las enzimas. Estas enzimas tienen que tomarla los pacientes unos 10 minutos antes del alimento para que vayan bajando por todo lo que es tubo digestivo. Vienen en unas esferitas, estas esferitas se abren. Cuando cae el alimento empieza el trabajo de los soldaditos con el alimento, pero sí es muy importante que haya un seguimiento nutricional, que se cubra con las kilocalorías que se requiere, los gramos de proteína e incluso el tipo de vitaminas que se les dan a estos pacientes para que la condición del estado nutricio del paciente, del peso, de la talla, pues sea el más óptimo. Esto es clave y le quiero preguntar si tiene repercusión. Obviamente yo siempre les digo a todo el mundo, somos un ser humano, no eres un pulmón, no eres un páncreas, eres un ser humano completo y mientras estés bien nutrido les va a ir mejor. Pero ¿tiene repercusión el efecto de la mejoría pancreática en la función respiratoria o es nada más el estado general? Sí, en términos generales, como ya mencionaba incluso el doctor Estelezana, hay una relación directa entre grado de nutrición y función pulmonar.
De tal forma que y la nutrición va en relación directa con la suficiencia o insuficiencia pancreática. De tal forma que si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia pancreática y lo tenemos desnutrido, el pronóstico a nivel pulmonar va a ser peor. Entonces, uno de los objetivos dentro del tratamiento es tratar de manejar la insuficiencia pancreática y tener al paciente en la mejor condición nutricional posible. Una pregunta de regreso, voy otra vez al tubo digestivo, estamos brincando entre los dos, nos queda nada más un minuto de bloque. No hay alimentos que dijeron que está prohibido, pero es muy importante que estén bajo vigilancia médica y nutriológica porque se va a dar cuenta uno con sus síntomas si está mejorando, si se le quita al niño la diarrea, la esteatorrea, que es esta diarrea con mucho aceite, y sobre todo que esté recuperando peso y talla. Sí, para nosotros es importante mantener el adecuado aporte de energía y que también este paciente tenga suficiente masa muscular para ayudar al trabajo de los pulmones e incluso expectorar o a que ellos saquen las secreciones y que tengan una fuerza pues necesaria con estos músculos. Perfecto, tenemos que hacer un corte y vamos a regresar a platicar un poco de la asociación porque estamos viendo que evidentemente el ejercicio también es importante. Estamos en Diálogos en Confianza, regresamos con ustedes después de este corte, no se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana aquí a las 9:30 en punto de la mañana, el tema que trataremos será estrés postraumático en la familia. ¿De qué forma nos afecta el estrés? ¿Es igual en hombres que en mujeres? ¿Es igual para una persona adulta que para una niña, para un niño? ¿Es positivo el estrés? ¿Qué señales nos está enviando a nuestro cuerpo y por qué debemos de vivirlo de la mejor manera posible? Porque para muchas personas esto puede ser un estimulante para salir justamente de una situación que les desagrada y para otras personas, por el contrario, puede provocarles crisis muy severas. De hecho, cuando se considera estrés postraumático en la familia, estamos hablando de una problemática mucho más importante. Pero bueno, de eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y para disipar muchas dudas, la invitación es a que nos vean a las 9:30, pero también a que nos acompañen aquí en el estudio y que marquen a este teléfono para apartar su lugar. 53 41 44 35 y con mucho gusto aquí nos veremos mañana. Vamos a ver el resumen de la primera parte del programa. Es una enfermedad genética y que ambos padres son obligadamente portadores de ella, que en un 25% de probabilidades para cada embarazo van a tener un hijo con esta afectación. Porque un gene tiene que afectar el movimiento de agua y de sales en el cuerpo. En México sí hay laboratorios que hacen el perfil completo. En realidad, la afectación es igual, hablando por sexo, afecta igual tanto a hombres como a mujeres. Es una enfermedad con la cual se nace, no se adquiere en el transcurso de la vida. Se ha visto que la enfermedad es un tanto más agresiva en las mujeres. Y cuesta 60,000 pesos que tendría que invertir papá y mamá. El que se hace el diagnóstico, que lamentablemente, y como se mencionaba en la cápsula, muchas veces se está haciendo de forma tardía, sobre todo en México, comparado contra otros países. Debería de ser una enfermedad que debiera de estar diagnosticando al momento del nacimiento. Desde el momento del diagnóstico, si el diagnóstico es temprano, la condición nutricional del paciente va a mejorar. Lo que nosotros siempre nos planteamos es que tenga el paciente el mejor peso adecuado para su edad. Ya este peso se ha afectado, tiene cierta impacto sobre la estatura del paciente. Lo importante es saber si tiene suficiencia pancreática o no. Para lograr que se haga el tamiz neonatal en México, el ampliado. No se está haciendo el tamiz neonatal ampliado a nivel sector salud. Sin embargo, sí logramos que se incluya fibrosis quística en el tamiz neonatal semiampliado, digamos. Aparentemente ha habido algunas llamadas con dudas de si afecta a las glándulas mamarias, etcétera. Estamos hablando de fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad específica, como lo han comentado nuestros panelistas, que viene de un problema genético, de una alteración en los genes y va a afectar la secreción de electrolitos, de sales en el sudor sobre todo, y el moco se va a hacer espeso, por lo tanto va a afectar la vía respiratoria causando tapones de moco que condicionan a infecciones continuas de las vías respiratorias, y a nivel digestivo va a causar que se hagan tapones también en el páncreas. El páncreas se dedica a digerir, por lo tanto se va a ver implicada la digestión, es decir, no vamos a absorber nutrientes de manera adecuada. Recuerden que estamos hablando de fibrosis quística, no la confundan
con ni quistes en los ovarios o quistes en cualquier otro lugar, ni quistes en las glándulas mamarias. Son enfermedades totalmente diferentes. Esta es una enfermedad que se presenta desde la infancia y nos han comentado los panelistas que cuesta mucho trabajo diagnosticarla. Por eso hay que estar pendientes de ella. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento y ahorita nos comentaban en el corte de la importancia de un tratamiento multidisciplinario. Vamos a ver cómo se manejan estos pacientes. Tenemos esta cápsula. Estamos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, congénita, autosómica recesiva. ¿Por qué se relaciona con la infancia? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se está dando el diagnóstico en alrededor del 2.4 años de edad. Generalmente los síntomas se presentan en los primeros meses o años de vida de los niños. En esta clínica, en el Hospital Federico Gómez, lo que se hace es tener tres áreas al mismo tiempo, el mismo día. Este es el área de laboratorio de fisiología pulmonar. Vamos a entrar al área donde se realizan todos los estudios. Aquí están todos los equipos. Este como tal es el pletismógrafo. Aquí se realizan espirometrías y pletismografías para valorar la función pulmonar de los niños. Entre ellos, obviamente, los niños de fibrosis quística pues tienen que venir a hacer aquí sus estudios. Este tipo de estudios se realiza en niños mayores de 6 años por la capacidad intelectual que ya adquieren a esta edad para poder seguir las órdenes que se les indican. Los pacientes generalmente pasan por el área de nutrición primero, donde llevan toda la valoración nutricional de cantidad de grasa, cantidad de peso, de talla y índice de masa muscular que manejan para que se les dé una dieta adecuada, y posteriormente pasan al área de neumología, en donde se maneja tanto el reemplazo de enzimas pancreáticas como el manejo de secreciones y el manejo de las infecciones que van presentando a lo largo de su vida. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y les voy a compartir más llamadas y comentarios que nos llegan a las redes sociales. Nos dice Elizabeth Sanz, por ejemplo, mi papá tiene gastrectomía total con resección de vaso y cola de páncreas. Aún así, las porciones y dieta de sus niveles de proteínas y albúmina siguen aún bajos. El médico internista no nos aconsejó, hay una marca de un complemento vitamínico porque no le va a servir. Su alimentación se lleva tal cual, la dieta. ¿Hay alguna otra manera de suplementarlo? Que estamos hablando pero ahora, más adelante podremos responder a esto. Nos dice Esela, ¿lo saben si hay alguna terapia génica para la fibrosis quística como alternativa? ¿Y dónde la podría encontrar en caso de que haya? Y con respecto a la llamada que te referías, Pepe, de que hay mujeres que sí se han comunicado diciendo precisamente acerca de los senos o de las glándulas mamarias que tienen ese problema, y entonces que sí hay una preocupación de si puede ser o no fibrosis quística, y evidentemente, ya decías, no, es otra cosa completamente distinta. Nos dice Angélica Nogués, ¿cuál es el indicador dentro del tamiz metabólico ampliado que señala fibrosis quística y por qué motivos puede haber un falso negativo? Laura Cornejo, tengo 2 pequeñas con fibrosis quística y el primer año de una de ellas estuvo diagnosticada además con síndrome de Griscelli. Nos dice Alaska Dark, otra duda, en el Seguro Popular se le ha apoyado con el medicamento, pero de un año para acá se le ha dado el medicamento de alta Dornasa en contadas ocasiones. Se nos dice que los proveedores han fallado y que el costo no se autoriza aún, que se le ha pedido, que se hace el pedido, pero no llega. También es un peregrinar largo entre dependencias gubernamentales y burócratas que no se dedican a hacer bien su trabajo, no les da el tratamiento alternativo de sodio hiperbutónico. ¿Es verdad que no hay medicamento en toda la República?, nos pregunta Alaska. Alex García, ¿hasta qué edad se puede realizar el tamiz ampliado y si solo es al nacer? Tita Cázares, nosotros somos de Puebla, ¿cómo cuidar a los pequeños en tiempo de caída de ceniza? ¿Cómo les afecta que respiren al salir cuando está cayendo la ceniza y qué pueden hacer para prevenir esta situación? Adriana Aguirre, bueno, mi nombre es Fátima y tengo fibrosis quística, enfermedad genética degenerativa progresiva. Esta enfermedad ha deteriorado mis pulmones poco a poco, por lo que ahora requiero un trasplante de pulmón
para poder seguir viviendo. Para esto necesito reunir la cantidad de 1,5 millones de pesos, por lo que hoy necesito de su apoyo para que con la ayuda de Dios y de ustedes esto pueda ser realidad y así seguir adelante cumpliendo mis sueños. Tenemos más información de la cuenta donde pide se le puede apoyar y esto lo publica en nuestra página de Facebook. Su nombre es Adriana Aguirre, por si pueden ponerse en contacto con ella, a las personas que quieran, por supuesto, pues colaborar. Y finalmente Irene Morales nos dice, tuve un cuadro de colitis un poco grave, me mandaron entre otras cosas pancreatina. ¿Por qué? Bueno, no tiene que ver en este momento con fibrosis quística, pero bueno, de acuerdo a todos los medicamentos que se mandan aquí, que parecen, también hay ampliación de las dudas. Esto es parte de lo que nos comentan hasta el momento. Y parece que sigue habiendo mucha confusión sobre la fibrosis quística. Ese es el nombre de la enfermedad, fibrosis quística, que afecta de manera sistémica, sobre todo pulmones y vías digestivas. Pero ¿por qué no le preguntamos a alguien que está aquí sentada junto a mí, que se llama Marisol? Aquí le pusimos de apodo Mar. Hola, Marisol. Maribel. Maribel, ya te puse yo Marisol también, perdón. Maribel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Por qué no le cuentas a la gente que nos está viendo cómo empezaste tú? ¿Qué edad tienes primero que nada? Bueno, yo tengo 24 años y realmente cómo empecé no me acuerdo. No te acuerdas. ¿De qué te acuerdas? Bueno, en realidad yo me acuerdo más bien de cuando ya iba en la primaria, que tenía mucha tos y demás, pero mi caso es especial porque en mi caso fue un falso negativo. Entonces, a mí no me diagnosticaron desde chiquita. Te hicieron el tamizaje y salió un falso negativo. Y ahorita lo vamos a aclarar. Ajá. Y entonces, aparentemente no tenía fibrosis quística. El médico que me estaba viendo en ese momento, pues sospechó y dijo, no, me late que sí es fibrosis quística. Entonces me trataron como enferma celíaca y como asmática. Mucho tiempo, pero aún así tuve muchas neumonías, tuve muchos problemas de salud. Y a los 16 años más o menos tuve una crisis muy fuerte, me enfermé muy, muy duro y me volvieron a hacer el estudio. ¿Cuál estudio? El de cloruros en sudor. El de sudor, ok. Y ya salió positivo, me refirieron a la asociación y ya pues ahí... Te confirmaron con el estudio de sudor, le confirmaron que tenías el diagnóstico fibrosis quística. Así es. ¿Y cómo te ha ido desde que estás en la asociación? ¿Qué te hacen en la asociación? Bueno, en realidad en la asociación veo al doctor José Luis y pues en realidad gracias a la asociación me han mantenido bastante estable y por otra parte, dado que los medicamentos son muy caros y demás, pues he tenido que recurrir a la parte de atención pública y en donde me atiende el doctor Lemus y también muy buena atención, pero siempre existe esta parte, como decían ya en alguno de los comentarios, de la parte burocrática, ¿no? Y de la complicación de que, pues en muchas ocasiones no tenemos medicamentos, o no hay, o te dicen, no, pues es que tu receta ya venció y entonces, pues a ver, consigue al médico otra vez. Y si el doctor no está en ese momento, pues tienes que perder un día y demás. Y la verdad es que, pues con esta cuestión de tener que pedir permisos y demás, pues es muy complicado porque pierdes días y pierdes mucho tiempo. ¿Cuántos medicamentos al día tomas? Muchos. Tomados, tomo las enzimas, tomo vitaminas. Enzimas pancreáticas, ¿cuántas tabletas antes de cada comida? Bueno, yo me tomo 4 en el desayuno, 6 en la comida y 4 en la cena. Ok, esto es para ayudarte a digerir. Luego Así tomas es. vitaminas porque algunas de las vitaminas se absorben por agua, pero otras necesitan de grasa, entonces es factible que no se puedan absorber. ¿Te las tomas o te inyectas? No, yo me las tomo y bueno, aparte a mí años después me diagnosticaron diabetes a partir de la fibrosis. Entonces, aparte me inyecto insulina, que eso también ha sido un problema porque yo no sé a quién se le ocurrió en los que escogen los medicamentos, quitaron la insulina rápida y la insulina lenta y solo dejaron la intermedia. Entonces, para mí es un problema porque pues tanto la dieta que tenemos que seguir nosotros, pues sí necesitamos como un cuidado más específico y no solo es pues una dosis de insulina intermedia, sino tenemos unos ciertos requerimientos específicos. ¿Y estás haciendo una vida normal? ¿Haces ejercicio? ¿Qué le recomiendas a los que nos están viendo que probablemente tengan hijos con tu problema? Yo procuro hacer mi vida lo más normal posible, pero la verdad es que no se puede. O sea, no puedes tener una enfermedad como fibrosis quística y tener una vida normal, ¿no? Desde esta parte de tener que ir a citas cada mes mínimo,
pues ya no es normal, ¿no? Pero es parte de lo que es tu vida ahora. Es parte de has lo que es mi incorporado. vida. Y pues sí debería hacer ejercicio, la verdad es que hay veces que se me complica mucho, pero sí debería de hacer ejercicio, sí lo recomiendo, porque es muy notable. Cuando hago ejercicio mejoro muchísimo, cuando no lo hago, pues recaigo. Ok. Y pues nada, seguir tratando de hacer la vida y luchar como, pues tanto por tu propia vida como por los demás, ¿no? O sea, si yo tengo mis medicamentos, si yo tengo la fortuna de poder ir a la asociación y poder tener una atención privada complementaria, pues no todos tienen esas posibilidades. Entonces yo sí busco como, de cierta manera, no sé, meter quejas al seguro si no lo están haciendo bien, o quejarme si no hay medicamentos, o si algún médico dice, que afortunadamente no es el caso de Lemus, pero si algún médico dice como que ya nos pasó empezando en el seguro, nos pasó que nos dijeron, pues mejor llévense, yo no sé para qué los siguen trayendo, llévenselos a que se mueran a su casa, pues finalmente es quejarse, ¿no? También porque finalmente no, pues de por sí no es fácil, no es Claro. fácil tener una enfermedad así, y el hecho de que alguien te diga así como, pues mejor vete a morir, pues no está padre. No está padre. No está padre, pero gracias por tu mensaje, Oscar. Fíjate que hay un comentario de Ara Salinas y aprovechando lo que nos decía Mar, nos dice, soy Ara, tengo 28 años y no se olviden de nosotros los adultos, que aún somos muchos. Saludos al doctor Lezana, por cierto. Pero fíjate, no nos amplía un poco más de su testimonio, pero decían en un principio mamás y papás, oye, cuando escuchas que si la expectativa de vida es a los 18 años, claro, pues ya lo explicaron aquí, puede ser más. Evidentemente estos testimonios son muy valiosos. Nos gustaría que nos compartieran qué más han hecho. Ya decían los especialistas, un diagnóstico temprano, en una buena etapa, un buen cuidado, desde luego, pues ya va a dar una calidad de vida mucho mayor, pero además, cómo han vivido todas estas personas para precisamente tener mejor calidad de vida y llegar a una expectativa más alta todavía. Saber, como tú dices, me da mucho gusto escuchar que haya adultos, porque la gente cuando vio al principio del programa, cuando a ti te dijeron vete a morir a tu casa, es como una sentencia, ya nos lo comentó Daisy también allá atrás, que escuchan como una sentencia de muerte, que dicen a los 18 años te vas a ir a picar con una rueca, ¿no? Así como de cuento, pues tampoco, y estamos escuchando que hay adultos que pueden vivir bastante bien con esta enfermedad, claro, acoplarse es lo que tienes, es la realidad, pero te ves sana, deberías hacer ejercicio, pero te vas al cine con tus amigos, la pasas bien, Sí, comes bien. Me paso bien, tengo amigos, procuro trabajar mientras estudio, procuro tener mi vida lo más normal posible, pero evidentemente no se puede, pero es Ok. ajustarse. Tenemos que irnos un corte, ya te bautizamos como Mar aquí, pero muchas gracias por comentarlo. De nada. Ya venimos. Seguimos en Diálogos en Confianza hablando de fibrosis quística. Esperemos que haya quedado ya más claro la terminología. Y estoy con otro testimonio más en el público. Hay muchos testimonios en público, pero si no nos da tiempo, les agradezco públicamente que nos hayan acompañado. Y estoy con Claudia y Fabián. Hola, Claudia. Buenos días. Platícanos cómo fue tu historia. Brevemente, Fabián a los 5 meses se pone muy mal. ¿Se pone muy mal de qué? Tenía deshidratación, desnutrición, muchas evacuaciones, pérdida de grasa, la salecita, y nos dan un diagnóstico erróneo, síndrome de Bartter. Así se lleva un tratamiento durante 7 años. Después me dicen, está sano. A los 9 años le hacen otra revisión. Yo la pido porque el niño sigue con estas características, la tosecita, la grasa XX, interconsultas, y es donde nos dice que Fabián tiene fibrosis quística. ¿Y cómo le ha ido a Fabián en su tratamiento? Gracias a Dios, ahorita muy bien, gracias a la asociación que nos han apoyado mucho, ahí se confirma el diagnóstico y pues sí, con el tratamiento porque es muy caro, no tenemos la solvencia económica, la mayoría de los papás con estos niños, pero pues nos pusieron en este camino y hay que sacarlos. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cuánto cuesta el tratamiento, sabes? Cuando ya tienen muchas complicaciones ya nuestros chiquitos, es mínimo de entre de unos 40 a 50 mil pesos Mensuales. Ok, qué bueno que existe, como dice, las asociaciones que apoyen con esto y estamos buscando concientizar para que las cosas se hagan más fácil. Exacto. Pero ahora le voy a preguntar a Fabián cómo está. Hola, Fabián. Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? 15. Cuéntales a la cámara, a los que nos estén viendo, cómo es tu vida en general. ¿Vas a la escuela? Sí, ahorita estoy en prepa abierta para precisamente de las consultas o algo así, no tener que estar falte y falte y falte. Entonces sí, es más, estudio en la casa y nada más llevo los trabajos que me piden, presento examen y así como vaya presentando voy pasando materias
y pues ya, Y, sí ahí es la más- lleva- ¿y cómo te sientes es de más salud? fácil. Bien, hago mucho, yo sí hago, como soy muy inquieta, hago mucho ejercicio. Ya viste, él sí hace mucho ejercicio. Como no me puedo estar en fast, sí hago mucho ejercicio, fútbol. Y pues sí, al ejercicio sí he estado muy bien. Y pues en el doctor igual, bien, nada más que a veces se quejan porque no crezco y luego crezco y no subo de peso, luego subo de peso y no crezco. Entonces no sé qué hacer. Pero porque te sientes subo. bien en general. Sí, todo. Tú todo déjalo en bien. las manos de los médicos. Ahorita nada más haz lo que te toca hacer. Sí. Ok. Y nos estaba tenemos a Blanca que me preguntó ahorita, que les preguntara a los panelistas que a partir de qué edad pueden hacer ejercicio. El ejercicio lo pueden hacer desde pequeñitos. Ok, perfecto, ¿Sí? porque es una pregunta que ella tenía. Para todas que edades hay. Y es importante que hablemos un poco de fisioterapia y tenemos una cápsula. Vamos a ver por qué es la fisioterapia importante en los casos de fibrosis quística. Y Fabián, invita a Mara a hacer ejercicio contigo, ¿te parece? No sé. Ok. Ok, vamos a ver esta cápsula. Pero primero déjame escucharte, ¿va? El corazón. El corazón y tus pulmones, ¿va? Primero aquí, ¿sale? Bueno, aquí en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística es como el medio intermediario para que los pacientes tengan una atención integral, tanto en nutrición como en terapia, en diagnóstico, en cuanto a la fibrosis quística, ya que es una enfermedad no tan conocida y también no todos tienen acceso a los medicamentos correctos y adecuados para cada niño. A ver, préstame tu dedito. Aquí los papás pues pueden venir a traer a sus pequeños tanto para diagnóstico como para que se les brinde la atención en medicamento, en fisioterapia, en atención médica también, para poder manejar bien la enfermedad. Yo te la detengo. Nosotros aquí en la asociación brindamos la atención en cuanto a fisioterapia pulmonar. ¿Qué es esto? Es tratar de que el niño y el papá aprendan técnicas para una buena higiene bronquial y que la enfermedad no afecte de una manera más grave a los pulmones, sino siempre mantener una vía aérea limpia. Los ejercicios que hacemos aquí es que a base de juegos, tanto le enseñamos al niño a cómo respirar adecuadamente para que se expandan correctamente sus pulmones y saque bien el aire. Entonces eso mantiene la vía aérea limpia. También cada paciente no podemos atenderlo como receta de cocina, sino cada uno tiene diferente edad, diferente género, diferente talla. Entonces cada terapia es individualizada. Los ejercicios, por ejemplo, con el popote, nosotros le pedimos que empuje las pelotas de unicel a cierta distancia. Entonces nosotros lo motivamos para que ingrese más aire a sus pulmones y también saque adecuadamente ese aire. Para que al momento de hacer su inhaloterapia respire adecuadamente y el medicamento entre a sus pulmones. Bien. Vamos. Estas terapias son de por vida, son diarias, de preferencia pues 3 veces, 2 veces al día. Entonces cada paciente también es responsable de su propia terapia y del familiar que lo apoye. Creo que aquí lo importante es saber el conocimiento de un trabajo integral, que no solamente se puede encerrar en medicamentos, ¿sí? Entonces necesitamos otro tipo de abordaje, por ejemplo de fisioterapia pulmonar, que no todos los conocen, para que pueda optimizar el medicamento. No quitarlo, no sustituirlo, sino optimizarlo. Bueno, regresamos. Qué importante, desde luego, el tratamiento, la terapia, el acompañamiento para que el desarrollo de las personas que viven con esta enfermedad pueda ser mejor. Les comparto más llamadas y comentarios. Nos dice Adriana Martínez: mi hijo tiene 4 años y desde que nació ha presentado problemas de alergias respiratorios y siempre le fluye el moco, en ocasiones tos. Se le controla con medicamento, pero vuelve a aparecer. Ya le realizaron pruebas de alergias y salen negativas. ¿Qué puedo hacer para que lo atiendan en el hospital infantil? ¿Cómo puedo sacar una cita? María del Socorro: mi sobrina tiene fibrosis quística. Se la detectaron cuando estaba embarazada.
Ella vive en Estados Unidos, pero dice que allá no hay medicamento. ¿Qué puedo hacer para obtener el medicamento? Nayeli, mi hijo desde pequeño sufrió de intestino perezoso. Se enferma de vías respiratorias, no puede correr porque se empieza a ahogar y tiene muchas flemas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social me dicen que es alergia. ¿Puede ser fibrosis quística? Diana, tengo una niña de 6 años. Desde los 2 años ha tenido problemas de vías respiratorias. Me han dicho que son alergias, pero los estudios han marcado que no existe ninguna alergia. Siempre está enferma con medicamentos, temperaturas y flemas. ¿Esto está relacionado con la fibrosis quística? Y si es así, ¿a dónde podría acudir? Beatriz Robles, tengo una niña de 3 años y 8 meses. Desde el año de edad empezó a presentar gripe, temperatura alta, infección urinaria, diarrea, oscuras y espumosas. Le daban tratamientos y se le quitaban, pero cuando termina el tratamiento vuelve con los síntomas. ¿Estos síntomas tienen alguna relación precisamente con la fibrosis quística? Bueno, lo que decían desde un principio, que puede confundirse fácilmente, vemos de verdad, gracias por comunicarse y compartirnos su experiencia, vemos que hay muchas familias donde se presentan distintos síntomas y evidentemente hay una preocupación por parte de mamás y papás. Y vamos a tratar de aclarar todas sus dudas. Aquí las tengo escritas para que en el bloque 6 salgan todas las preguntas que nos han hecho. Pero vamos a seguir hablando del tema. Primero, ¿cuándo debe de cambiar un niño a un neumólogo de adulto? Es muy variable y depende la institución en donde se le esté atendiendo. Por ponerles un ejemplo, en la institución donde trabajo, que es en el IMSS, el cambio se hace o se comienza a partir de los 15 años. Es cuando se comienza a planear el cambio hacia un servicio de adultos. Generalmente nos están llegando pacientes a partir de los 16 años, es decir, se lleva algunos meses en que el neumólogo pediatra actualiza todos sus estudios, empieza a trabajar desde cierto punto, desde algún aspecto psicológico al paciente, pues de que ya va a cambiar, porque muchos de estos pacientes los han estado viendo desde pequeños. Entonces es un punto importante ahí que incluso el paciente entra en una especie de crisis, que se siente, dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿A dónde voy? Mi médico ya no me va a seguir viendo, ¿qué va a pasar? Si entra en esa situación de crisis, pero el servicio donde trabajamos, el servicio de neumología pediátrica, generalmente maneja bien este cambio hacia el servicio de adultos. En cuanto a nutrición, pueden seguirlo viendo el servicio del departamento de nutrición continuamente. Sí, hay nutriólogas pediatras, en mi caso yo soy nutrióloga pediatra y sí manejamos ciertas características en cuanto a velocidad de crecimiento, pero una nutrióloga, por así decirlo, general puede manejar también el aspecto de adultos. Hablamos de la esperanza de vida, que aquí hemos visto y hemos tenido llamadas de pacientes adultos para que no demos un diagnóstico que asuste. Ya nos platicaron aquí que se puede llegar a una vida adulta perfectamente, bueno, no perfectamente normal, sino como siempre sucede, cuando tienes una enfermedad, es parte de ti esa enfermedad y vivirás con ella. ¿Qué se puede hacer? Y sabemos que mañana va a haber un foro sobre tratamiento de fibrosis quística. ¿Qué hay hacia el futuro para estos pacientes? Hay muchas cosas. Terapia génica no existe. Por ahí había una pregunta sobre terapia génica. No vayan a caer, aquí también les aclaramos mucho. Han fallado todos los intentos, sigue en fase 2 de investigación, lo cual es una fase muy prematura antes de llegar al paciente, ¿no? Han fracasado todos los intentos. Existen medicamentos que se llaman innovadores, que corrigen la proteína CFTR de ciertas mutaciones. Ya sabemos que hay 2000, entonces no corrige todas. No. Corrige como hay 2000, se han agrupado valga la redundancia, en grupos, ¿sí? Hay 6 grupos de mutaciones y hay medicamento para el grupo 2 y para el grupo 3. Este medicamento es muy costoso, no hay en México, existe en los Estados Unidos. Está aprobado uno de ellos para mayores de 6 años, otro de ellos para mayores de 12 años, pero sigue la investigación. Estos medicamentos serán útiles cuando puedan ser aprobados en niños desde los 6 meses, porque entonces podríamos prescindir de todos los medicamentos que ahorita utilizamos y darles ese único. Ahorita, incluso en Estados Unidos, le dan todos estos medicamentos que requiere el chico, más estos 2, lo cual incrementa el costo terriblemente, terrible. O sea, estamos hablando de $500,000 anuales, que es una aberración, ¿sí? Pero bueno, es una de las enfermedades genéticas
que lleva mayor investigación atrás, ¿sí? Se invierten en los Estados Unidos alrededor de 1.700 millones de dólares anuales en investigación, ¿sí? Lo cual es muy esperanzador para todos estos chicos. Aquí en México sí tenemos algunos de los medicamentos, no todos los que quisiéramos tener, y no se distribuyen como quisiéramos que se distribuyeran. Aquí hay piezas claves para llegar a una sobrevida importante, y es el diagnóstico temprano, ¿sí? El control médico estricto y lo pongo en ese orden, como tercer lugar, medicamentos. O sea, el salto, y eso quiero que lo entiendan muy bien los pacientes, en los Estados Unidos el salto que se dio en la expectativa de vida promedio no fue por la aparición de los nuevos medicamentos, fue por la creación de centros especializados de atención. Exactamente, la atención integral que me lleva a hablar ahora de la asociación. Exactamente. Mañana en el foro, ¿de qué se trata? Mañana tenemos un foro en el Senado de la República. Nos invita el senador López Brito y es sobre el tratamiento y el futuro de fibrosis quística. Van a estar expertos también y vamos a hablar sobre las necesidades que tiene el paciente en México de un diagnóstico oportuno, del tamiz neonatal ampliado con una ruta clara y de ¿Qué los quiere decir tratamientos. una ruta clara? Pues mira, hace rato te decía yo que habíamos logrado que se incluyera fibrosis quística en el tamiz. Ya se está haciendo, pero necesitamos que haya una ruta en cuanto a cómo se hace, que se haga de una manera bien hecha, estandarizada, y saber, le hacen el tamiz, a dónde se va a hacer el análisis de este tamiz, y los que salen con un probable diagnóstico, ¿a dónde los van a canalizar? Por ejemplo, a la asociación que hacemos diagnóstico. Ya la asociación en el 2013 puso 10 centros de diagnóstico en centros de salud de la Secretaría de Salud, en hospitales de tercer nivel, para que se acerque el diagnóstico a los pacientes. Y ya estando, hay que acreditar esos centros de diagnóstico, es un trabajo que todavía está por hacerse. Hay que acreditar los centros también de atención y que esta atención sea multidisciplinaria, porque como ahorita estábamos diciendo y como decía el doctor Lezana, aquí no se trata de tener los mejores medicamentos, se trata de tener todo, tener el diagnóstico oportuno para evitar las consecuencias que la enfermedad trae. Necesitamos tener un control muy estricto de los pacientes. El paciente tiene que ir mínimo cada tercer mes a su consulta para que el médico pueda, antes de que aparezca un problema, si está apareciendo, lo detecte y lo empiece a tratar. Esta enfermedad es muy agresiva, entonces tenemos que ser más agresivos que la propia enfermedad. Y el ejercicio, la disciplina, la adherencia terapéutica, también la fisioterapia, la fisioterapia, es que aquí todo tiene una partecita y si falta se cae, es como si a una silla le quitas una pata, se te cae todo lo demás porque está faltando algo. Entonces es muy importante que todos y cada uno ponga de su parte. En la asociación nosotros, ahorita que preguntas qué es lo que estamos haciendo, la asociación como tal no es una clínica. La asociación nació por la necesidad de ver qué se hacía con los pacientes de fibrosis. Un papá tuvo un hijo, no había nada de fibrosis quística en nuestro país, ya tiene 34 años de esto, y se trajo información, después se vio que teníamos que tener diagnóstico, se puso el primer laboratorio, después se vio que tenemos que tener médico. Entonces, el doctor, de hecho, tiene ya 30 años en la asociación trabajando con nosotros. Y a partir de esto, dar capacitación, dar difusión, promover investigación y crear centros de diagnóstico y trabajar en incidencia en políticas públicas para promover ante los tomadores de decisiones que se tomen las decisiones adecuadas para que mejore la atención en el paciente, que no es tan buena, debería de ser mucho mejor. Digamos que tiene mucho potencial para mejorar. Muchísimo. Una pregunta, la prueba de sudor, ¿es una prueba cara? Es una prueba que cuesta alrededor de $1,000, pero no es una prueba difícil de hacer porque llama la atención que exista tanto
tanta dificultad para llegar a indicar la prueba. Una cosa que sí me interesaría que aclaremos antes de irnos a corte es, la prueba tiene que estar indicada por un médico. No, la prueba, si los papás escuchan ahorita este programa y ven que alguno de los síntomas de los que estamos hablando ¿Puede ser? Puede ser, vayan, porque el descartar la enfermedad es muy importante. Si la tiene, empezamos con la atención luego. Ok, eso es clave. Entonces, para descartar en cualquiera de estas situaciones, la prueba sí se puede hacer, la pueden solicitar, están apareciendo en pantalla y en nuestras redes sociales va a aparecer el número de la asociación, porque seguramente hay muchas dudas, pero tenemos que ir a un corte. Regresamos para terminar con preguntas hablando de fibrosis quística. Ya regresamos. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, ¿y de qué hablaremos el lunes de la próxima semana? Hablaremos de niños con cardiopatías. Al año nacen unos 18,000 niños mexicanos con problemas en el corazón, de los cuales 14,000 necesitarán algún tipo de procedimiento quirúrgico en el primer año de vida. La complejidad de los problemas cardíacos varían, pues hay enfermedades cuyo tratamiento es riesgoso y en otros casos en algunos no es riesgoso y en otros casos sí lo es. Esto es una información que nos comparte la Fundación Cardias. Y es que los defectos cardíacos congénitos evidentemente pues pueden ser por el desarrollo anormal del corazón antes de nacer, provocado por qué. Puede ser también tal vez porque uno de nuestros padres tenga un mal congénito precisamente, o también por abuso de drogas, de alcohol, en fin, hay otras circunstancias. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo mamás y papás podemos estar entonces o poner en buenas manos a nuestras hijas y nuestros hijos para que vivan precisamente como el tema de hoy, con una buena calidad de vida? Y cómo determinar si entonces su situación es más grave, pues entonces descúbranlo con nosotros el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen, se comuniquen y desde este momento les reservamos un lugar y nos vemos la próxima semana. Vamos a continuación a ver el siguiente testimonio. Mi nombre es Lupita, tengo 2 hijos, una niña de 15 años, casi 16, con fibrosis quística y un bebé de 1 año. Y ahorita salió negativo la prueba confirmatoria para ver si él también tenía fibrosis quística, pero no tiene. Hoy vine a la asociación justo a hacerle el diagnóstico a mi hijo, al de 1 año. El tamiz neonatal que se lo realizamos en cuanto nació dio negativo, sin embargo, aunque te dé negativo o positivo un tamiz, tienes que venir a confirmar, sobre todo si tienes antecedentes. En mi caso, yo sé que soy portadora de la enfermedad, ya tengo una hija con fibrosis y entonces mi hijo, aun cuando no tenía ningún síntoma, tengo que venir a realizarle el diagnóstico, que es lo que le acaban de hacer. Gracias a Dios salió negativo, ¿no? Entonces, hoy en día podemos seguir la vida normal. Bueno, mi hija, Regina, hace casi 16 años que nació, en ese entonces realmente era muy diferente a la historia que vivimos hoy en día en fibrosis quística. No se conocía realmente mucho la enfermedad, los médicos no conocían nada de la enfermedad. La diagnosticaron a los 4 meses. ¿Cuándo pudieron haberla diagnosticado desde un nacimiento, ya sea con el tamiz neonatal? Algo platicamos su papá y yo desde que nos enteramos de la enfermedad, y fue que no estábamos de acuerdo en que la enfermedad definiera su vida, ¿no? Que iba a ser parte de su vida, como cualquier otra cosa, pero no queríamos que fibrosis quística fuera el centro de su vida. Y así lo hemos manejado. Ella siempre ha estado involucrada con la enfermedad, involucrada con la asociación, siempre ha ido a las capacitaciones o a las pláticas, o si hay una entrevista. Entonces, la información de su enfermedad se ha hablado abiertamente siempre para que para ella fuera de lo más natural. No es fácil, de repente se enoja con el mundo, ¿no? De repente cuando tiene algún análisis o algún resultado de un análisis en donde le detectan alguna bacteria o algo que sabemos que es peligroso dentro de su enfermedad, se enoja, se pone triste, pero al final, pues como todos, ¿no? Vas día a día, te pones las pilas y pues a hacer mejor los tratamientos y a seguir adelante. Yo siempre he dicho que mi hija es una niña muy suertuda. Está muy bien, realmente la enfermedad ha sido
se podría decir, buena con ella, ¿no? Con los tratamientos y demás, pero ella ha gozado de buena salud, ¿no? Yo creo que la realidad de ella es que va a lograr hacer muchas cosas en su vida, todo lo que ella se proponga. Gracias a Dios la ciencia ha avanzado mucho, cada vez hay mejores medicamentos, hay mejores terapias, cada vez conocemos más. Y como todos los papás y todos los pacientes con fibrosis quística en México, siempre vivimos esperanzados a que la cura está cerca. Pues lo que me gusta de este diagnóstico es como explica a la mamá, ahí lo tienen y se puede vivir, y es muy importante que se diagnostique lo más temprano posible para que tenga un impacto positivo en la calidad de vida. Estamos en el último bloque y voy a hacer un resumen de lo que estamos platicando, que es la fibrosis quística. No es fibrosis en las glándulas mamarias, que es mastopatía fibroquística, no estamos hablando de fibrosis pulmonar o fibrosis en ninguna otra parte del cuerpo, es fibrosis quística, una enfermedad en donde los genes, es decir, el disco duro que tenemos nosotros, hay un gen que está alterado, que va a producir que haya una alteración en donde se van a formar tapones de moco que van a afectar cualquier conducto, sobre todo la vía respiratoria, que son los pulmones, y el páncreas, que el páncreas es un órgano que se encarga de digerir alimentos, primordialmente proteínas y grasas. Por lo tanto, los niños van a tener diarreas, van a no crecer, van a tener talla baja y muchas infecciones respiratorias porque se tapan las vías respiratorias. Es muy importante pensar en este diagnóstico para poderlo diagnosticar. El diagnóstico es relativamente sencillo cuando se hace con una prueba de sudor que es relativamente fácil de hacer, como nos lo comentaron ahorita, y es un diagnóstico que se puede detectar desde el nacimiento con un tamiz neonatal que la asociación está impulsando para que nuestros gobernantes, la gente que toma decisiones, lo incluya en todo el tamizaje que se hace a los niños recién nacidos. Oscar, tenemos más preguntas porque estamos en último bloque y arrancarnos a contestar lo más que podamos. Así es, ya se dijo y lo acabas de explicar, pero nos dice Judith Ovalle, me causa un poco de angustia porque me dicen que tengo eso en los senos y pregunta si es muy malo, acabas de responder justamente. Y también al mismo tiempo lo pregunta Elizabeth, hace 2 años me dio un dolor en los senos y me asusté porque creí que era cáncer. Mi ginecólogo me diagnosticó fibrosis quística, que ya decías, no es fibrosis quística, es otro tipo, es mastopatía fibroquística. Quiere decir que tienes quistes en las glándulas mamarias, no es fibrosis quística, es mastopatía fibroquística. No tiene nada que ver, no te asustes con lo que hemos hablado el día de hoy. Y nos agrega, me pidió que solo evitara las frutas secas y el café y los refrescos, pero aún tengo miedo de que me dé cáncer por la fibrosis. Nos dice también Iván Araiza, yo le agradezco al doctor Lezana y a la asociación por apoyar a Alejandro Rosas. En su caso, la asociación llega a discriminar por la enfermedad, diciéndole que se nota como un niño sano, ya que no es muy evidente la enfermedad como otras y minimizan la magnitud de esta enfermedad. Esta es una situación de la cual no hablamos durante el programa, pero también es importante. Pero sí se presenta bullying en las escuelas, ese tipo, porque son niños que cuando no están con un control adecuado son niños muy delgaditos, muy chiquitos. Entonces, se cansan fácil. Sí, se cansan. Y aquí sí quisiéramos pedir el apoyo de las escuelas también, cuando tienen un niño con una condición especial, que apoyen a los padres, ¿no? Sí, por supuesto. Y este tipo de programas, la verdad es que ayuda en ese sentido, porque es decir, si en nuestra familia no hay una persona que viva con una enfermedad, así que pueda discapacitar, desde luego, cuando menos conocer, estar al tanto de cómo viven las personas con cada cual o tal enfermedad, nosotros podemos educar a nuestras hijas e hijos para que la convivencia sea mucho más sana y efectivamente no se presente esta discriminación. De esa forma también podemos colaborar. Nos dice por otro lado Maggie Barcé, estoy viendo el programa y tengo una bebé de casi 6 meses, pero está muy baja de peso y de talla. Pesa casi 4 kilos y mide 55 centímetros. Ella come cada 4 horas 5 onzas de fórmula, pero aún así no sube de peso. También noto que suda en exceso y su sudor es salado. Hasta ahora solo se me ha enfermado un par de veces de gripa y tos. Me gustaría que los expertos me dieran alguna opinión, por favor. Y finalmente nos dice Brenda. Pero ante la duda, yo creo que si puede hacer el diagnóstico, no está de más. O sea, lo más que puede pasar es que le digan que no tiene fibrosis quística. Por supuesto. Pero si la tiene, en caso de que viviera con la enfermedad, comenzar el tratamiento lo antes posible es lo mejor que puede hacer. Brenda nos dice, ¿las personas que solo son portadoras presentan algún síntoma o nunca presentan algún síntoma? Ninguno van a presentar. No.
Ok, pues vamos a arrancarnos con todas las preguntas que quedaron pendientes. Muchas de ellas verán que las resumo porque son muy parecidas, pero hay varias preguntas que dicen, ¿el sudor me sabe a sal o el sudor de mi hijo me sabe a sal? ¿Es recomendable hacerles la prueba a estas personas? El sudor siempre es salado, Ok. es una característica del sudor. Aquí habría que discernir entre el extremadamente salado que tiene el paciente con fibrosis del salado que tiene un individuo normal. Es un dato subjetivo. Entonces, ante la duda, Ante la hablar duda, con su pediatra se puede y se pueden hacer la prueba como nos acaban de explicar aquí y se sale de duda diagnóstica. El tamizaje neonatal, ¿hasta qué edad se lo pueden hacer? Idealmente hay que hacerlo antes del mes para fibrosis quística, ¿sí? Pero el ampliado se tiene que hacer los primeros 3 días. O sea, Ok. ¿En dónde se puede hacer el ampliado? Fue otra de las preguntas. en los hospitales privados o en laboratorios privados. Si yo tengo un chico que acaba de nacer, debo exigir tamiz neonatal ampliado. Ok, lo pueden solicitar los padres. ¿Es más común que sea en alguna raza específica, europeos o algún otro Sí, tipo? hay afectación predominantemente en raza caucásica. ¿Blancos? Blancos generalmente. En México tenemos una prevalencia, podemos decir la intermedia. 1 de cada 8.500 nacidos vivos nace con la enfermedad. Ok. Me preguntan acá al oído que por qué después de los 3 días ya no se puede hacer el tamizaje ampliado. Es que, bueno, cambian ciertos parámetros para ciertos padecimientos. Fibrosis quística todavía se admite para el mes, pero hay otras patologías que no, que hay que hacerlo antes. Ok, entonces lo ideal es entre los primeros Y 3 muchas días. personas agregando preguntaban el costo, por si en el hospital donde nacen sus hijos no se practica, ¿cuál es el costo en algún Sí, eso sí, laboratorio? lo desconozco. Es que depende del lugar. Creo que es sobre de los 1,000 a los 3,000, pero no estoy muy segura. Ok, pero pueden preguntar en algún lugar Sí. específicamente. Ya se habló que los tumores pulmonares no tienen nada que ver con esta enfermedad. Mejor Nada. asegurarse cuál es el diagnóstico. ¿Qué pasa? Hubo un paciente que parece que le hicieron una operación de Whipple, que le quitaron una parte del duodeno y le quitaron un pedazo del páncreas. No tiene nada que ver con fibrosis quística. Está muy preocupado si le puede dar cáncer o le puede dar fibrosis quística. No tiene nada que ver con esto. Que si hay terapia génica, el doctor ya nos contestó que hasta ahorita donde va la ciencia no hay, no vayan a caer, ya lo comentamos la semana pasada, en charlatanería, porque no sé qué tanto exista en fibrosis quística este problema también. Como en todo. Como en todo. Ya muchas preguntas sobre la mastopatía fibroquística. Si tienen quistes en las glándulas mamarias, esta enfermedad no se apuren. ¿Cuándo existen falsos negativos en fibrosis quística? ¿Se refiere a tamiz o al de sudor? No nos dijeron. En el tamiz el falso negativo generalmente es por mala técnica de la toma. El falso positivo puede darse en muchas circunstancias, incluso la falta de oxigenación en el recién nacido, algún problema serio en el recién nacido da un falso positivo. Entonces, por eso es recomendable repetirlo cuando exista una duda. Sí, se repite a los 7 días. En cloros el sudor es rarísimo que dé un falso positivo. Hay enfermedades como anecdotario que dan falsos positivos. Y nada más déjenme aclarar a quien nos esté viendo qué es un falso positivo y un falso negativo. Un falso positivo es que salga negativa la prueba, pero sí exista la enfermedad. Y un falso negativo es que te salga al revés, que te salga negativo el resultado y la enfermedad sí esté presente. Ahora, la alta tornosa no la conozco yo, que es medicamento. Alfa-Dornasa. ¿Qué es y qué hace y cuánto cuesta? Es un medicamento mucolítico. Ya habíamos visto que dentro del problema principal de la fibrosis quística a nivel de las vías respiratorias iba a ser el moco espeso y que iba a ocasionar obstrucción, la cual nos llevaba a infección e inflamación y destrucción de las vías respiratorias. Entonces, el alfa-dornasa es un medicamento que se tiene que estar nebulizando todos los días. Lo que hace este medicamento es fluidificar o hacer más fluida estas secreciones para que la puedan sacar, para que las puedan expectorar, y con eso se disminuye la tasa de infecciones y el proceso inflamatorio. Que si la van a dar en el Seguro Popular. Aquí quisiera hablar un poquito. Los niños con fibrosis quística tienen seguro médico siglo XXI de Seguro Popular. El seguro médico siglo XXI es este seguro que se generó para cubrir a los niños de 0 a 5 años. Cuando un niño nace con fibrosis quística, está afiliado a este seguro y diagnosticado ya con fibrosis, tiene derecho a todos los medicamentos, aun cuando pase después de los 5 años, siempre y cuando haya sido afiliado y diagnosticado antes. Okay. Aquí lo que pedimos es que los papás sepan que tienen derecho a esto y que lo exijan.
Ok. Porque hay muchas trabas de diferentes en cada Ya nos hospital. lo comentaban aquí en el Entonces, público, Mar. que sepan que tienen este derecho y que lo exijan. Igual con el sodio hiperbutónico, que dicen que no hay. Es la hipersal. Ese medicamento... Yo aquí quiero hacer énfasis en algo. O sea, la gente está muy preocupada por los medicamentos. Solo hay 2 medicamentos que han roto con el paradigma de fibrosis quística, ¿sí? Uno son las enzimas y el otro es el alfa-dornasa. Ni siquiera los antibióticos nebulizados ni la hipertónica han demostrado mejoría en la sobrevida, ¿sí? La gente se preocupa mucho por la obtención de medicamentos, se preocupa mucho por la obtención de un chaleco que vale $14,000 y que no lo requiere el niño. Okay. Y toda la gente está buscando eso. No se vayan para tanto. Por la información que captan de Internet, que es un error. O sea, es un error informarse médicamente en Internet. Hay que informarse con un médico. Perfecto. Sí, yo siempre les digo, cuiden la bibliografía de Internet. Yo, que no tengo idea de arquitectura, puedo ahorita poner un blog de cómo construir una casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se protegen? Hay neumólogos aquí con la caída de ceniza, nos están hablando de Puebla. Pues aquí lo importante es evitar la exposición. Ok. Y esto aplica igual no solo para las cenizas, sino igual ahorita que estamos viviendo estas contingencias ambientales, lo ideal es que los pacientes, si no tienen a qué salir o andar fuera, lo ideal es que se mantengan dentro de casa. Perfecto, se nos está acabando el tiempo, vamos rápido. ¿Es una opción, hubo una llamada sobre trasplante pulmonar, es una opción de tratamiento? El trasplante pulmonar es un cambio, es cambiar una enfermedad crónica terminal por una enfermedad crónica Nueva. inicial. Ok, ¿sí? perfecto. Y en México no hay ningún registro de trasplante en fibrosis quística. Ok. Muchas preguntas sobre hijos con alergias, que sale negativo el tamizaje de las pruebas de alergias por pruebas cutáneas. ¿Qué les recomendamos a todos los papás que hablan con esta duda? Hay que recurrir al pediatra y explicarle la situación y tomar una segunda opinión. Y que pregunten, si tienen la duda, vayan con su pregunta, vayan con su pregunta Sí, al al pediatra médico. a que les aclaren si existe la posibilidad de que tengan fibrosis quística. Mi hijo tiene diarrea espumosa, ¿qué hago? Comentarlo con el pediatra, lo mismo, ¿no? Exigir una explicación, decir, tienen que estar bien enterados los papás, ¿sí? De lo que hay que preguntar al médico. Y bueno, exigir la atención y si no, bueno, pues ir a otro sitio. Bueno, pues se nos acaba el tiempo del programa. Les vuelvo a aclarar, hablamos hoy de fibrosis quística. Espero que les haya quedado claro porque hubo mucha confusión y me comentan los panelistas que es común que surja esa confusión con otras enfermedades que causan fibrosis o que causan quistes, pero esta es una enfermedad muy específica. Les quiero agradecer primero que nada al público y sus testimonios. Les pido una disculpa que no dio tiempo de que participaran. También a nuestros panelistas por acompañarnos, por su valiosísima información. Felicidades a la asociación. Gracias, doctores. Y a Oscar, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se comunicaron y desde luego no se pierdan la repetición a través de YouTube. Es muy importante porque es una enfermedad, un tema hoy que ha causado controversia y un poco de duda. Pueden volverlo a ver más tarde en YouTube y nos vemos la próxima semana en Diálogos en Confianza. Gracias.